Así que nuestro estudio del libro de Dios, libro por libro, nos trae al libro de Gálatas, y ya esto nos permite empezar a ver las epístolas un poco más breves del apóstol Pablo. Les recuerdo que hay una dirección de correo electrónico para donde ustedes pueden enviar sus preguntas de cualquier asunto. Alguien escribió y envió una nota, pero no era una pregunta, era solicitando de ver si se pueden transmitir las diapositivas también cuando hacen la transmisión y tienen la grabación. Esa tarea se la dejo a los que graban y editan el material para ver si de alguna manera pueden tener eso. Me dicen que en el pasado, en el Antiguo Testamento, podían ver ambas cosas. No sé ahora cómo es el asunto. En cuanto al inicio ya de la clase del día de hoy, yo quisiera comenzar con una actividad, la actividad que yo he llamado actividad número 1. Y lo que yo quiero es que ustedes piensen en cada capítulo del libro de Gálatas, qué versículo de ese capítulo es clave para la epístola. O sea, que abran sus Biblias, enciendan sus celulares, abran sus iPads y chequen qué versículo de cada capítulo sería clave. Si comenzamos por el capítulo 1, ¿cuál sería el versículo clave del capítulo 1? Levantando la mano. Dicen el 8. ¿Alguien tiene el 9? ¿Por alguna razón? Por el aspecto del Evangelio. Bueno, el otro también. Nosotros hemos escogido el 8 como un versículo clave de ese primer capítulo. Obviamente, eso es algo relativo, eso lo cogí yo. Y otros lo mencionan también cuando escriben acerca de la epístola a los Gálatas. Pero es sencillamente para que veamos el espíritu. Tenemos un sabor del espíritu de esta carta con una declaración como esa. Él está diciendo: ni yo mismo que predique algo diferente, ni un ángel que predique algo diferente. Es anatema, es fuerte la declaración. Del capítulo 2. El 20, muy bien. Okay. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Capítulo 3. ¿Qué texto sería clave? Bueno, es un buen texto. 24. El 20. Mira, ustedes tienen ya 16, el 20 y el 24. 28. Yo pondría el 27 y 28. Los dos versículos. El 28 obviamente puse el punto de Cristo haber sido revestido, y el otro el hecho de que no hay esa distinción en el Evangelio. Todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso es un texto clave del argumento de ese capítulo. Capítulo 4. El 4 es muy bueno, muy bonito, pero piensen en la argumentación del apóstol Pablo. O sea, el 4 es muy bueno para colgarlo y cosas así, pero pensando en la argumentación del libro, en el propósito del libro de Gálatas. ¿Cuál? El 7, el 6. ¿Cuál? 7 y 8. Son bonitos, pero de ese no es el que yo tengo, ¿no? ¿Qué tal el 19?
Pablo está preocupado por los Gálatas. Y él les dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros. En el capítulo 5 tengo 3, porque es difícil ahí limitarse a uno. El 6 es 1, muy bien. ¿Qué más? El 1, ese yo no lo tengo. Digo, yo lo tengo en mi Biblia, sí, pero no lo escogí. No, y tú dijiste 22. Excelente, el fruto del Espíritu. Muy bien. Y uno más. El 16, 19. Son excelentes esos versículos, pero no es ese que yo tengo. Piensen en el argumento del Pablo. 13. Muy bien. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El tema de la libertad, vamos a ver, es importante para Pablo en la argumentación que él tiene. Y el 6, 14 y 15. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bien. Ahora tengo una pregunta para comenzar. Una pregunta. ¿Incluye la justificación la transformación moral del pecador o se trata solo de un cambio en el estatus legal de una persona? Háblalo con la persona que tú tienes al lado, 30 segundos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? No, pero mira, tú tienes a alguien delante de tú. Usted lo toma muy literal, el que tenga al lado. Ok. ¿Qué dicen? ¿Quién opina? Que es solamente un estatus legal. Muy bien. Esa es la respuesta. Para poder tener la respuesta correcta a esta pregunta, tenemos que entender la diferencia entre justificación y santificación. La justificación es una declaración legal. ¿Cuántos pensaban que sí incluía una transformación moral? Muchos. Es bueno que estén aquí en la clase. Pero déjenme decirles, quizás ustedes respondieron así porque la justificación y la santificación siempre van unidas. El que es justificado, como vamos a ver, es santificado. Pero teológicamente hablando, la justificación solo se trata del cambio de estatus legal, de culpable a perdonado. Y ya la santificación inicial y progresiva, ya eso es otra obra del Espíritu Santo, diferente en teología. Bien, digamos algo de autor, destinatarios y fecha de este libro. Identificar al autor es mucho más fácil que identificar a los destinatarios. Por eso simplemente el versículo 11 del capítulo 6 dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Eso lo dice Pablo, a diferencia de muchas otras de sus cartas, ¿no? Que usaba un amanuense, un secretario. Él perdón. Él dice: mirad con cuán grandes letras escribo yo esto con mi propia mano. Vamos a ver cómo había una posibilidad que había llevado a Pablo a Galacia. Había sido una enfermedad que él tenía en los ojos. Y él, al decirle esto: miren con cuán grandes letras les escribo, es como si estuviera haciendo referencia a ese evento que les llevó allí a ministrar entre los Gálatas en la providencia del Señor. Pero el autor es el apóstol Pablo, y eso no vamos
a dedicar tiempo a esto, pero sí con respecto a los destinatarios. Tenemos que decir algo con respecto a los destinatarios. Obviamente, Pablo le está escribiendo a Galacia. Ahora, ¿qué es Galacia? Galacia, a diferencia de las demás epístolas de Pablo, no es una ciudad. Galacia es una región. Si la iglesia, la carta a los Corintios está escrita a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, o a los romanos en Roma, o a los efesios en Éfeso, no podemos decir lo mismo de Gálatas. Gálatas es toda una región. Y podemos ver en el mapa del primer viaje misionero los lugares que Pablo visitó junto con Bernabé. Y ustedes pueden ver en la parte de arriba, dice Galacia, y abajo esas ciudades que ellos visitaron. Pero Galacia era toda una región con varias ciudades. Y vamos a expresarles una dificultad que hay para determinar el fechado y los destinatarios del libro en base a si escribió a ciudades que estaban en el norte de Galacia o que estaban en el sur de Galacia. Pero el punto aquí que quiero destacar es el hecho de que es una carta dirigida a una región, y en ese aspecto iba a ser una carta circular que iba a ser leída en las diferentes ciudades. Pero Pablo recorrió esas ciudades durante el primer viaje misionero. No voy a abundar con el tema de las dos teorías que hay de saber si Pablo escribió a ciudades que estaban al norte de Galacia o al sur de Galacia, pero al menos quiero hacerles conscientes de esto. Se trata de que hay dos teorías principales acerca de a cuáles Gálatas se le escribió. Una teoría dice que Pablo escribió a las iglesias que estaban en esa región norte. No aparecen las ciudades allí. De hecho, no tenemos información de datos, documentos que nos digan que Pablo entró a esa región, a ciudades específicas. No lo sabemos, no hay ningún viaje misionero que nos diga esa información de esa forma. Ahora, los que toman esa postura normalmente tienen una fecha más tardía para la escritura de la carta a los Gálatas. O sea que puede haber una fecha temprana, alrededor del 49 después de Cristo, o puede haber una fecha más tardía, 55, 56 después de Cristo, dependiendo de a quién le escribió, porque eso ocurrió en alguno de los viajes o en algún tiempo que él estaba recorriendo algunas de las regiones que aparecen en el libro de los Hechos. Y entonces, al no haber una claridad al respecto, ahí es que viene la discusión. Y tomaría mucho espacio poder dar todas las razones que hay, tiene un argumento y el otro. Pero el hecho es que no tenemos información de que Pablo haya visitado esa parte, al menos antes de su segundo viaje misionero. Tienen una vista ahí del mapa del segundo viaje misionero. Del segundo, por favor. Ese mapa. Y en ese mapa ustedes pueden ver que él, al entrar al área donde estaban las iglesias en Galacia, hay un recorrido más al norte que hay, donde posiblemente pudo haber visitado ese lugar del norte. Dice Hechos 16:6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, y pudiera estar haciendo un señalamiento a ese contacto. Otro de los elementos a considerar para tomar una decisión al respecto es el viaje a Jerusalén, al que Pablo hace referencia en Gálatas 2. Si leyeron Gálatas 2, ustedes van a ver que él hace allí referencia a una visita que hizo a Jerusalén. Los que abogan por una fecha más tardía afirman que se refiere al concilio de Jerusalén, del que se habla en Hechos capítulo 15. Equiparan la narración de Gálatas 2 con Hechos 15. Y se está hablando del mismo evento. Y los que abogan por una fecha más temprana afirman que se refiere a la visita que se menciona en Hechos 11, versículos 27 al 30. Eso que ustedes tienen ahí es simplemente una línea del tiempo para que ustedes tengan una idea de la sucesión de los eventos, qué fue ocurriendo cuándo. Dice Hechos 11, 27.
Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea que está haciendo referencia a algún viaje que Bernabé y Pablo hicieron para llevar esta ayuda a Judea. Recuerden que ellos estaban establecidos en Antioquía y sin embargo ellos hicieron este viaje y pudiera estar haciendo referencia a ese viaje. Y aunque en estos momentos yo me inclino más a favor de la teoría de Galacia del Sur y que estas fueron iglesias a las que Pablo visitó durante su primer viaje misionero y a una fecha temprana de su escritura, la realidad es que los argumentos no son 100% concluyentes. Y buenos hombres verán asumiendo una postura de que fue escrita en la parte norte y otra en la parte sur. Y aún los que creen que fue escrita en la parte sur pudieran también. Hay aquellos que piensan que la referencia en Gálatas 2 es una referencia al concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. O sea que esos son básicamente algunos de los elementos que afectan el cuándo se escribió realmente esta epístola. Ustedes pueden ver en esa imagen cómo se pone un orden de eventos para la escritura. Y el concilio de Jerusalén se llevó a cabo en el año 48, 49 aproximadamente. Si Pablo escribió Gálatas antes, tuvo que haber sido antes de esa fecha, 48, 49, y el concilio en el 49 al final, o más o menos. Uno puede preguntarse por qué hablar aún de algo como esto, y es precisamente por el punto de uno tener una idea de dónde encaja esto en la vida de Pablo y poder tener una conclusión, una postura. Alguna postura hay que tener para dar una explicación a las cosas que ocurren aquí en este texto. Es muy probable entonces que la carta fuera enviada a las iglesias que Pablo estableció en su primer viaje misionero y de las que nosotros leemos en Hechos 13 y 14. Eso es lo que tenemos en esa sección del libro de Hechos, que es una de las cosas que nosotros podemos hacer, comparar el libro de Gálatas con el libro de Hechos. Hay otra imagen, pero ya esto es en el propósito. Ustedes ven ahí, vamos a entrar en el propósito ahora mismo, pero lo que quiero mostrarles es cómo hay mucha relación de lo que ocurre en el libro de Hechos y lo que Pablo escribe en el libro de Gálatas. Y el uno poder hacer esa correlación de los eventos, si está hablando de la conversión, cuando él habla de eso en Gálatas y cuando se habla en Hechos acerca de eso. Es un cuadro interesante para uno poder hacer este tipo de deducciones de cuándo se escribió, desde dónde escribió, etcétera, etcétera. Pero pasemos a hablar del propósito de la carta, y esto sí es crucial en el estudio de esta epístola. Pablo estaba muy preocupado por los Gálatas. Dice en el versículo 6 del capítulo 1: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso yo estoy sorprendido. ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? Eso no fue lo que yo les enseñé. ¿Y por qué ahora me ven con suspicacia? Y Pablo se toma su tiempo para argumentar a favor de su mensaje, el evangelio que él está predicando, y de su apostolado. Como un buen pastor, Pablo veía la amenaza que se cernía sobre estos hermanos. Hay un grupo de agitadores que él identifica como falsos hermanos, o los llama los que os perturban. Son unos agitadores. Versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
En el capítulo 2 él narra lo que pasó con algunos de esos que fueron a Antioquía y dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Y va a ser uno de los temas que él va a elaborar, ese tema de la libertad y la esclavitud, en base a qué ocurre con la ley. Y en el capítulo 5, versículo 12, él habla de ellos diciendo, ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Un lenguaje muy fuerte para hablar de estos que se le estaban oponiendo y que estaban afectando a los hermanos en Galacia. Y es en ese contexto que Pablo usa la famosa expresión, un poco de levadura fermenta toda la masa. No, esto no se puede quedar así. Y por eso Pablo es motivado a escribir la epístola a los Gálatas. Pablo no dice los nombres de las personas a las que él se refiere, como en otros casos, que él menciona nombres. Pero es evidente que eran personas que los hermanos de Galacia lo conocían, que los Gálatas conocían. Ellos sabían de quiénes Pablo estaba hablando. Y algunos sugieren que es el mismo grupo de judaizantes que fue a Antioquía diciendo, como dice Hechos 15:1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fuerte, ¿eh? Eso era lo que estaba en juego. Un grupo diciendo, hay que pegarse a la ley y a ese aspecto de la circuncisión si tú quieres ser salvo. Tienes que ser un buen judío si quieres realmente ser de Cristo. Obviamente, estaban añadiendo al Evangelio algo que el Evangelio no contenía. Es imposible saber con certeza si los judaizantes de Gálatas 15 que decían esto son exactamente las mismas personas que también hicieron esto en Galacia y compartían esto, pero ellos creían básicamente lo mismo. Cuando uno compara lo que decían, es básicamente lo mismo. Insistían en la adopción de leyes judías para poder ser verdaderos cristianos. Dice Gálatas 6:12, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Los trataban de obligar simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, etc. Ese término judaizantes que he mencionado se deriva de la palabra griega que aparece en el capítulo 2, versículo 14, cuando se habla de vivir como un judío. Dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Eso es judaizar. Obligar a los gentiles a vivir como judíos. En resumen, entonces, ¿quiénes eran ellos? 4 cosas. 1, se identificaban como hermanos, aunque Pablo les llamara o les sugiriera que eran falsos hermanos. Y de alguna forma decían venir de parte de la iglesia de Jerusalén. 2, decían que los gentiles necesitaban la circuncisión para poder ser justificados. Y eso está en más de un lugar. Dice el capítulo 5, versículo 2, si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. ¿Por qué? Porque si ustedes ahora dicen, no, yo tengo que circuncidarme, si no, mira, me voy a perder. Dice, tú estás haciendo vano la fe que tú profesas tener en Cristo. Hay un problema. Tú estás viendo a Cristo de una manera incorrecta. 3, ellos apelaban al Antiguo Testamento para su enseñanza. Ellos citaban, ¿y qué es lo que vemos con respecto a Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Y por eso vamos a ver cómo Pablo les responde, usando precisamente el evento histórico de Abraham. Y 4, estaban desacreditando el ministerio y el apostolado de Pablo. Necesitaban desacreditar a Pablo y decir que él estaba equivocado para ellos poder introducir el evangelio que ellos estaban introduciendo. Entonces, ese es el escenario que Pablo está enfrentando. Y el propósito es
contraatacar esa amenaza que había llegado a esa iglesia. ¿Recuerdan cuando estudiábamos en 2 Corintios que decíamos que no ignoramos las maquinaciones del diablo? Óiganme, todavía el diablo sigue buscando destruir las iglesias. Y él va a buscar la manera de introducir en nuestras mentes ideas torcidas acerca de lo que es Dios, Cristo, el Evangelio. Y por eso tenemos que estar afianzados y firmes en la sana doctrina. Por eso, entonces, una de las razones por la que Pablo recurre al ejemplo de Abraham en Gálatas es porque ellos usaban el Antiguo Testamento y apelaban al pacto abrahámico, al pacto con Abraham, para exigir la circuncisión. Para ellos, como es un pacto que se aplica a todas las generaciones, la circuncisión tiene que llevarse a cabo porque era la señal del pacto. Obviamente ellos estaban malinterpretando el concepto. Dice Génesis 17, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ellos usaban esa enseñanza. Ellos se aferraban a esa narración de Génesis 17. Para ellos la circuncisión espiritual no era suficiente. ¿Y cuál es la circuncisión espiritual? Bueno, el hecho de que Dios cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, ¿verdad? Es como lo que los profetas describían, como en ese sentido, quitar la carne del prepucio. Era una circuncisión espiritual. Pero para ellos eso no era suficiente. Tiene que haber una marca en la carne. De otra forma, no pertenecían al pacto. Por eso entonces Pablo les dice en Gálatas 3:7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Ustedes tienen el principio equivocado. Pero ¿qué hace él? Usar la historia de Abraham para mostrar su punto. Ellos estaban planteando una religión de obras, y esa era la razón por la que Pablo hace varias referencias a las obras de la ley que no pueden dar salvación. En 2:16, en 3:2, 5, 10. Quiere estar seguro de que los gálatas estaban bien cimentados en la verdad de que solo podemos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo y no por nada más. Decir que necesitamos algo más o hacer algo más es menospreciar la eficacia absoluta y total de la muerte de Jesucristo. Cito el manual bíblico de Ryken, donde él dice: es una carta para fariseos en recuperación, para cristianos que están luchando para poder dejar su viejo legalismo atrás. Él estaba curando esta iglesia de ese mal, y de paso nosotros nos estamos vacunando contra ese mal, estudiando la epístola a los Gálatas. Tengo una segunda actividad, actividad número 2. Y la pregunta ahora es: ¿qué palabras son importantes o claves en el libro de Gálatas? O sea, cada epístola tiene sus palabras que son claves, ¿no? ¿Qué palabras son claves en la epístola a los Gálatas? Yo voy a colocar una página donde va a haber 20 palabras. Y 10 de ellas son vitales para la epístola a los Gálatas. Observen, identifícanlas, traten de identificarlas. Ya tiene las 10. Si tú nada más tienes una, está muy mal.
Si tú tienes 5, está menos mal. No, la idea es que ustedes puedan identificar 10 palabras que verdaderamente son importantes y las vamos a poner en negrita ahora mismo. Esas que ustedes ven en negrita son las palabras claves en la epístola a los Gálatas. Son palabras que tienen importancia y relevancia a la hora de nosotros estudiar este libro. No es que las otras no sean mencionadas, algunas no son mencionadas, pero otras, aunque sean mencionadas, no son tan importantes. Pero esas 10 son importantes. Bien, hablemos de la estructura de la carta. ¿Cómo dividimos esta epístola? ¿Cómo la clasificamos para poder analizarla un poco mejor? La podemos dividir en 3 partes. El mensaje de la epístola es el Evangelio. Ese es el tema central. Y las 3 partes, o la estructura tripartita es: 1, Pablo defiende el Evangelio, capítulos 1 y 2. Es una sección autobiográfica. 2, Pablo explica el Evangelio, capítulos 3 y 4. Es una sección teológica. Y 3, Pablo aplica el Evangelio. Es una sección ética. Hay algunos comentaristas que podrán hacer una división diferente, pero muchos lo dividen de esta manera. Creo que es una manera fácil de aprender y que nos sirva de guía al nosotros estar leyendo la epístola a los Gálatas. Así que si tú te acuerdas de la DEA, puedes recordar este bosquejo: defiende, explica y aplica. Ya, ustedes algunos no lo van a olvidar jamás. ¿Se acuerdan de la DEA? Gálatas, la DEA. Pablo defiende el Evangelio, capítulos 1 y 2. Una de las cosas que nosotros extrañamos en esta epístola son las acciones de gracias que Pablo usualmente da en sus cartas. O sea, normalmente Pablo tiene algún motivo de acción de gracias cuando le escribe a las iglesias. Pero al escribir esta carta no hizo esto. ¿Por qué? Porque es una carta de reprensión. ¿Cómo qué significa eso? Es una carta de reprensión. Él quería causar un impacto y lo hizo. Realmente es un inicio impactante. Y el versículo 1 del capítulo 3 lo hace evidente con esa expresión: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Su saludo es diferente aún al inicio. No tenemos las típicas palabras de gratitud, sino que simplemente él habla de quién es él y quién fue que lo puso en eso, para que no haya discusión. Y así arranca, incluyendo hasta con una verdad tan profunda como la del versículo 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Pero no tiene palabra de acción de gracias. Incluye una palabra de alabanza al Señor en el versículo 5, pero la manera en que se introduce a sí mismo es algo impactante. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Compáralo con otras cartas para que usted vea la diferencia. Evidentemente Pablo estaba quillado. Él no solo dice que él es apóstol, sino que también enfatiza el origen de su apostolado. Y gran parte de lo que él va a decir en esta sección tiene el propósito de comprobar lo que afirma desde el mismo inicio. Él va a demostrar de dónde es que sale su apostolado. La iglesia está en una crisis en la que no hay tiempo que perder. Hay que aclarar estas cosas. Y él entra inmediatamente en materia. El apostolado de Pablo estaba siendo atacado. Y como apóstol el Señor le había encomendado el Evangelio para predicarlo entre los gentiles. Y si ahora lo desautorizan, habría serias consecuencias con respecto al Evangelio mismo. El comentarista F.F. Bruce
escribe: la autoridad de la persona comisionada es la autoridad de la persona que lo comisiona. De manera que cuando Pablo habla como un apóstol de Cristo, lo hace con la autoridad de Cristo. Y eso era lo que estaba en juego. Pero no, el mensaje de Pablo es distorsionado, eso no es así. Si se permitía eso, imagínense lo que iba a ocurrir aún en el resto de las iglesias de Asia Menor. Solo hay un evangelio, dice Pablo en los versículos 6 al 10, y es el que me ha sido revelado a mí por Jesucristo, el que yo anuncio y proclamo. Ningún ángel tiene derecho a anunciar un mensaje distinto, y ni siquiera él como apóstol tenía la libertad de cambiar y adaptar y mejorar el contenido del evangelio. Esa no es su misión, sino proclamar el mensaje que ya le fue dado. Por eso esa declaración digna de ser repetida: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Palabras fuertes. Pablo afirma que queda bajo la maldición de Dios todo el que anuncia un evangelio diferente. Porque en realidad no existe ningún otro. Solo hay uno, y es el de Cristo. El único con una buena noticia en realidad. Pero Pablo estaba siendo criticado ante los Gálatas como alguien que predicaba un mensaje de segunda mano. Ese es lo que está repitiendo lo que oyó. Y ustedes saben lo que pasa cuando uno repite lo que oye nada más. Él les dice en el versículo 11: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. A mí fue Cristo mismo que me lo dio. No estaba jugando. Los que lo atacaban a él se enorgullecían en su judaísmo. Y Pablo les dice en el versículo 14: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. No fue en el judaísmo que yo lo aprendí. Ese no es el punto. Pablo les dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para predicar el evangelio a los gentiles. Wow, madres, ¿no ese es un estímulo para ustedes orar por sus hijos? Wow, apartado del vientre de su madre. ¡Qué privilegio! Y que no fue comisionado por hombre, ni siquiera por los demás apóstoles. No, fue Cristo mismo que lo comisionó. Y el recuento histórico que él da al final del capítulo 1, él lo usa para demostrar que lo que aprendió del evangelio no fue yendo a un seminario apostólico. Y en el capítulo 2 habla de que su mayor contacto con los apóstoles ocurrió 14 años después. Dice en el capítulo 2, versículo 7: sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Yo después me reuní con ellos y ellos nos dieron la diestra de compañerismo. Si acaso ustedes están hablando de algo diferente del mensaje apostólico. No, lo que anuncian los apóstoles, de los 12 apóstoles y yo, es el mismo evangelio. A partir del capítulo 2, versículo 11, entonces, él nos narra ese encontronazo que él tuvo con Pedro en Antioquía. Y es bueno preguntarse, ¿por qué Pablo hace mención de ese evento, de lo que ocurrió con Pedro en Antioquía? ¿Qué propósito quiere Pablo lograr con eso? Y lo hace para mostrar que la fidelidad que él tenía para con el evangelio estaba por encima de su relación y hermandad con los demás apóstoles. Él no sencillamente quería estar agradando a los hombres.
Él estaba comprometido con predicar fielmente el Evangelio de Cristo, comprometido con Cristo mismo. Y para dejarles ver también la relación de lo que pasó en esa ocasión con lo que ahora estaba pasando entre los Gálatas. Eso que pasó con Pedro y esa influencia de los judaizantes y cómo el mismo Pedro tuvo temor y actuó en hipocresía, eso mismo está pasando con ustedes, Gálatas. Tengan cuidado. Y esa descripción de verdad que es impactante en 2:11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Miedo a los de la circuncisión, miedo a los judaizantes. Pedro, el que sacó la espada para arrancarle la oreja, y que le arrancó, no era la oreja que le quería arrancar, era la cabeza, pero que le llegó a arrancar la oreja al siervo del sumo sacerdote. Dice que tuvo miedo y actuó con hipocresía. Dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, hasta Bernabé. Hermanos, esto no es poca cosa. Cualquiera cae presa de esta influencia. Y dije, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pedro, eso está mal. Obviamente sabemos que ellos terminaron amiguitos. Y como Pedro alaba aún los escritos de Pablo en el final de su segunda carta. Pero este fue el evento que ocurrió. Yo lo cita a propósito. Él quiere que ese evento choque el corazón de los Gálatas para que no se dejen influir como ocurrió con ellos. Y Pablo empieza a entrar en materia y da expresión al contenido del Evangelio de una forma clarísima. Versículo 16. Sin embargo, y observen las palabras que se repiten. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, más claro de ahí. Está clarísimo. Y pueden ver el énfasis que Pablo usa aquí. 3 veces habla de la justificación. ¿Lo ven? 3 veces. 3 veces habla de la fe o del creer. 3 veces. Es un versículo. Y 3 veces habla de las obras de la ley como la manera en que no podemos ser justificados. Para que no haya ninguna duda. Entonces, ¿cómo es que somos justificados? Por la fe. Esto era casi para que se quedara como un lema. Y ninguno fuera engañado. Así que hay muchas cosas que nosotros quizás no nos aprendamos de Gálatas. Pero el que la salvación es a través de Cristo solamente por medio de la fe, alcanzando el perdón de nuestros pecados, o la justificación solamente por la obra de Cristo, y que no es por las obras, eso tiene que quedar absolutamente claro en nuestras mentes. Dice el autor Guy Waters, los oponentes de Pablo hacen énfasis para que la ley se mantenga en los Gálatas. No son como un medio de identificación. Hace énfasis para que la ley se mantenga entre los Gálatas, pero no como un medio de identificación del pacto, sino como la base sobre la cual los Gálatas deben declararse justos ante Dios. Pablo insiste en que hay una sola manera en que el pecador puede ser justificado por Dios.
mediante la fe en el Hijo de Dios, crucificado y resucitado de entre los muertos. El evangelio que Pablo predica y las enseñanzas de sus oponentes son mutuamente excluyentes. No hay una tercera vía. Dice él, no hay una tercera vía. Tampoco hay espacio para la concesión o el acercamiento. Digo, pero a lo mejor podemos ceder terreno. No. Es para la defensa y exposición de este evangelio que Pablo dedica sus energías en la epístola a los Gálatas. Está la postura de los judaizantes, Pablo dice es incorrecta, y está la postura de la justificación por la fe. Ese es el único medio de salvación. Y en este punto Pablo introduce una enseñanza importante que volverá a sacar a luz más adelante en la carta, y es el hecho de que todo aquel que es justificado por la fe en Cristo también es santificado por el Espíritu de Cristo. Todo aquel que es justificado por la fe en Cristo también es santificado por el Espíritu de Cristo. En otras palabras, él está diciendo, el evangelio de la libre gracia de Dios no es un evangelio barato que tú lo crees, lo recibes y vives como te da la gana. No, ese evangelio transforma. Y ustedes mismos dijeron que el texto clave del capítulo 2 es Gálatas 2:20. ¿Y qué enseña Gálatas 2:20? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice en el versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la fe, entonces, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces, él está diciendo, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Pregunta, ¿cómo vive Cristo en ti? ¿Tú haciendo lo que tú quieres? No. Porque tú aprendes a morir a ti mismo. Tú estás crucificado con Cristo. Y las libertades que tú antes tenías ya no las tienes. No es porque te estás buscando una manera de salvarte, tratando de ser exacto con la ley. Es porque tú quieres agradar a Dios. Tú sabes que tú no vas a ganar puntos por ser obediente. Ya Cristo ganó todos los puntos. Pero ese Cristo merece tu corazón. ¿Ven la relación? Justificación, santificación. Van ligados. Y uno se pregunta, él dice, no hago nula la gracia de Dios. ¿Se puede hacer nula la gracia de Dios? Interesante pregunta. O la pregunta también puede ser, ¿Cristo murió en vano? Porque él lo dice, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. No, Cristo no murió en vano porque no, la justicia no viene así. La justicia viene por la justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Esa es la única vía. Pero hasta aquí nosotros hemos visto a Pablo defendiendo el evangelio. Él tiene que defenderse. Pero en segundo lugar, en los capítulos 3 y 4, Pablo explica el evangelio, o él expande lo que él afirma del evangelio en los primeros 2 capítulos. O sea, con el evangelio no se juega. Hasta ahora hemos aprendido eso claramente. Él ahora va a abundar un poco más en esto. Y en el capítulo 3, luego de una tierna interjección, Gálatas insensatos, Pablo les hace una serie de preguntas calculadas a ponerlos a pensar. En los primeros 5 versículos, Pablo apela a la experiencia de los Gálatas mismos. Pregunta número 1, versículo 1, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Pregunta número 2, versículo 2, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? Obrando mucho.
Pregunta 3. Hay dos preguntas en el versículo, pero yo digo pregunta 3 porque la primera es otra especie de interjección. Tan insensatos sois, muy tierno él. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? O sea, ustedes comienzan en el Espíritu y ahora van a echar para atrás. Eso no es progreso, eso es retroceso. Pregunta número 4, versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. O sea, realmente ustedes, toda la experiencia que ustedes han tenido con el Evangelio fue en vano. Que ahora ustedes están echando para atrás como si el Evangelio no existiera. Los está poniendo a pensar. Pregunta 5, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ven? No bien le había dado un golpe en la quijada, viene el otro puño y le da un golpe en el ojo. Pregunta para ponerlos a reflexionar. Lo que ustedes han obtenido por el Espíritu no lo podrán obtener jamás por medio de la ley. Es imposible. O sea que él apela a la experiencia de los mismos Gálatas. Pero en segundo lugar, Pablo apela al testimonio del Antiguo Testamento. Pablo apela al testimonio del Antiguo Testamento, de los versículos 6 al 14 del capítulo 3. Mientras sus oponentes veían una dicotomía entre la justificación de Abraham y lo que Pablo predicaba, él ahora les muestra que Abraham alcanzó la misma justificación que él proclamaba en el Evangelio. Abraham allá atrás en Génesis. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? ¿Obedecer un montón de leyes para alcanzar eso? No, fue por la fe. Él es creyente. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Saben cómo es que la bendición de Abraham viene a ser nuestra? ¿Ustedes saben cómo es? Gálatas 3:14, en Cristo, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Se puede decir más claro de ahí? O sea, nosotros recibimos la bendición de la promesa de Abraham y la recibimos por la fe en Cristo. Hay relación entre nosotros y el pacto que Dios hizo con Abraham, porque en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿recuerdan? Y Pablo les está usando el mismo argumento ustedes quieren usar a Abraham como ejemplo. Pues yo voy a usarles a Abraham para aplicarle el asunto. Y él les dice, ese ejemplo de Abraham, mira qué bueno es, por cierto. Mira cómo fue que pasaron las cosas con él. Y Pablo va más lejos todavía en su explicación. Y les dice que si ellos en realidad se amparan en la ley para justicia, ellos deben de recordar, deben de saber lo que la ley dice de los que confían en ella. Le dice, ¿ustedes saben lo que dice la ley de los que confían en la ley? Versículo 10 del capítulo 3. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fue Cristo que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose maldición en nuestro lugar en la cruz. La ley no nos puede dar la justicia que como pecadores necesitamos. Y por eso Cristo vino. Cristo vino para hacer lo que para nosotros es imposible. Versículo 11. Pablo vuelve y le cita el Antiguo Testamento. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe.
Tú confías en la ley, tú eres un maldito, tú estás bajo maldición. Ahora, ¿saben quién se hizo maldición para salvarnos? Cristo. Confía en Cristo. Entonces hemos visto que Pablo apela a la experiencia de los Gálatas, 1. 2, que él apela al testimonio del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, a partir del versículo 15 del capítulo 3 hasta el versículo 11 del capítulo 4, Pablo apela específicamente al tema de los pactos. El tema de los pactos. Pablo hace referencia al pacto que Dios hizo con Abraham, al pacto que Dios hizo con Moisés y al nuevo pacto. Hace referencia a esos tres pactos. Se refiere al pacto con Abraham como al pacto de las promesas. Se refiere al pacto con Moisés como la ley. Y se refiere al nuevo pacto como la fe. Lo que ustedes tienen ahí en la imagen. Él va a explicar qué fue lo que ocurrió. ¿Cuál es la relación que hay entre los pactos? El pacto mosaico no anula las promesas de Dios en el pacto con Abraham. O sea, no fue de que Dios ahora trajo la ley con Moisés. ¿Y qué hacemos con la promesa que Dios le dio a Abraham? No, ya eso pasó. Olvídate de eso. No. Todavía el pacto con Abraham sigue vigente y la promesa de Dios también se cumple. Por eso es que Pablo dice, nosotros los que creemos somos herederos de esa promesa de Abraham. No fue así. Por eso entonces dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Ese pacto que vino 430 años después no anula el pacto con Abraham. Nosotros todavía recibimos esa promesa de Dios en Abraham, en los lomos de Abraham. Pero la intención del pacto con Moisés no era que permaneciera para siempre. Era temporal. Ese sí era temporal. Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Y cuándo surge esa descendencia? Por todos los hijos e hijas que Dios tiene cuando un pecador pone su fe en Jesucristo. Todos ellos son descendientes y son herederos, tienen derecho a la herencia prometida por el Señor. Capítulo 3, versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Falso o verdadero? ¿La ley puede dar vida? Hermano, ustedes deberían hacer una ola diciendo que no. Porque lo acaba de decir, yo lo acabo de leer. La ley no da vida. Es imposible para la ley impartir vida. El Espíritu es vida. Y él va a decir que la ley no necesariamente es porque sea mala. No es que están en contradicción en ese aspecto, pero es que cumplió una función. Yo quiero que ustedes ahora lean Gálatas 3, 22 al 29. Y responde junto con la persona que tú tienes al lado o detrás, delante, como tú quieras, dos preguntas que aparecen en pantalla. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Y qué relación hay entre los descendientes de Abraham y los que son de Cristo? Gálatas 3, 22 al 29. Ok, ya. No. Era jugando.
Primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley según ese texto? Llevarnos a Cristo. La ley, llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Dice aquí, versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, no que nos quedemos con la ley. ¿Recuerdan cuando fueron algunos buscando a Jesús y le preguntaron a Felipe que le mostrara a Cristo? Bueno, nosotros tenemos que hacer como Felipe. Y la ley es como Felipe, que lleva a Cristo. No nos quedamos en nosotros mismos. La ley tampoco. La ley no dice, mira, quédate conmigo y tú vas a resolver todo tu problema. No. La ley nos lleva a Cristo. La ley nos muestra que somos pecadores para que vayamos donde Cristo. Por eso es como una nodriza que nos ayuda en nuestro crecimiento para llevarnos a Cristo. Y la segunda pregunta es, ¿qué relación hay entre los descendientes de Abraham y los que son de Cristo? ¿Qué dice? ¿Cuál es la relación que hay? Son lo mismo. Lo mismo dice el versículo 29, y si soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham. Está clarísimo. Tú eres descendiente de Abraham, tú no lo sabías. Eres descendiente de Abraham. La promesa de Abraham es tuya en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se ha hecho evidente? Que los judaizantes habían malentendido el propósito de la ley. Lo habían malentendido. Habiendo introducido el punto de que la ley sirve como un ayo para llevarnos a Cristo, Pablo sigue con la imagen del niño. O sea, ya él tiene esa imagen de una nodriza que guía a un niño para llevarlo a Cristo. Él sigue con la imagen del niño. Al niño ya se le ha prometido herencia por el pacto con Abraham. Pero ese niño se encuentra en la inmadurez del pacto con Moisés, de la ley. Y solo será finalmente adoptado en la familia de Dios bajo el nuevo pacto. Gálatas 4:1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, estando en la ley, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos en el nuevo pacto. Porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Ven? Tú eres un heredero. Sí, la promesa de Abraham es tuya, pero no la busques por la ley. No es por la ley que vas a encontrar esa bendición. La ley es simplemente para llevarnos a la madurez. Pero venido Cristo, venida la fe, es otra la historia. Por eso yo les decía a ustedes, ¿de cómo se habla del nuevo pacto? Como la fe. Venida la fe, ya la historia es diferente. El Evangelio nos da una libertad y un estatus inimaginable para los judaizantes, porque ellos estaban esclavizándose a sí mismos y esclavizando a los otros. Pero Cristo ha traído libertad. Versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. El punto no era vivir apegados ni a las leyes civiles ni a las leyes ceremoniales de los judíos. Ya eso pasó. Tenemos ahora a Cristo. ¿Ven el punto?
Y la última parte del capítulo 4 sirve como una especie de puente con la parte práctica que hay en los capítulos 5 y 6. Tiene elementos muy personales. Pablo llegó a ellos en medio de algún tipo de debilidad física, como le mencioné, probablemente por los ojos. Dice, sin embargo, que ellos lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo, dice el versículo 14. ¡Wow! ¡Qué expresión! Y ustedes me recibieron a mí como si yo fuera Cristo. Versículo 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me lo hubieran dado. Dice, la relación que ustedes tenían conmigo y el aprecio por haber conocido la bendición de Dios. Y ustedes van a echar para atrás ahora. Versículo 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Pablo estaba impactado. La última sección hace referencia a dos mujeres y a sus hijos, Sara y Agar. No voy a meterme en muchos detalles en ese contenido. Pablo relaciona a Agar y a Sara con los dos pactos, versículo 24, es decir, el pacto mosaico y el nuevo pacto. A Agar le corresponde la esclavitud, la carne, Jerusalén actual, y a Sara le corresponde la libertad, el espíritu, el Jerusalén de arriba, la herencia. Son dos mujeres que representan, en la figura que Pablo está usando, los elementos del antiguo pacto y los elementos del nuevo pacto. Una aclaración importante. ¿Significa que esa es la interpretación de Génesis 17 cuando se mencionan estas mujeres? No. Pablo no está diciendo que la interpretación de Génesis 21 es la que él menciona aquí. No es lo que está diciendo. De hecho, él dice, esto es una alegoría. Y la idea del término que él utiliza es, esta es una ilustración. Yo estoy usando este texto de Génesis 17 como una ilustración para permitirme explicarles a ustedes la relación que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La historia de Sara y de Agar fue tan real como nosotros. Sencillamente está usando la ilustración para mostrar su punto y reforzar la enseñanza a los Gálatas. No es que lo que dice Génesis en capítulo 21, capítulo 17 es una alegoría. Eso pasó de verdad. Pero él está usando como ejemplo esa historia para dar su enseñanza, que tiene una aplicación real para los Gálatas en aquel momento. Y si ustedes, ¿qué quieren ser? ¿Sara o Agar? Obviamente se cae por su propio peso. Pero vengamos ya en los últimos minutos que me quedan a los capítulos 5 y 6. Pablo aplica el Evangelio. Hemos visto que Pablo defiende el Evangelio, Pablo explica el Evangelio y ahora Pablo aplica el Evangelio. Defiende, explica, aplica. Una aplicación correcta del Evangelio no va a esclavizar, va a liberar. Pero la influencia de los judaizantes era como si los gálatas estuvieran regresando a la esclavitud. Por eso él le dice estas varias cosas. No os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, versículo 1. Si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará, versículo 2. Todo hombre que se circuncide está obligado a cumplir toda la ley. Si tú te vas a llevar de eso, tienes que cumplirlo todo. Intentar justificación por la ley es separarnos de Cristo y caer de la gracia, versículo 4. Y en Cristo, ser o no circunciso, no tiene ninguna validez espiritual. En Cristo Jesús. Ah, tú eres circuncidado, ¿y qué? Yo no. Pero tenemos a Cristo los dos, gloria a Dios. Ese es el punto de Pablo. Ahora, había un peligro que había que detener. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Ese peligro había que detenerlo. Pablo no quiere ser malinterpretado, sin embargo, y él aboga por la libertad, dice él, no por el libertinaje. O sea, yo no estoy diciendo ahora, no, estamos en Cristo, libres del yugo de la esclavitud de la ley, ahora vamos a vivir como nosotros queramos. No, cuidado con los extremos. Y ahí ustedes tienen
esa figura. Por un lado está el extremo del legalismo, por el otro lado está el extremo del libertinaje. Nosotros estamos llamados a vivir simplemente en la libertad en Cristo. Gálatas 5:13, no uséis la libertad como pretexto para la carne, porque se puede usar esa libertad como un pretexto para nosotros complacer la carne. Y la declaración del versículo 14 es categórica. Toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rol del amor en la ética del nuevo pacto. Y a final de cuentas es un asunto de vivir por la carne o por el Espíritu. Versículo 16. Os digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si vivimos por el Espíritu, eso matará los deseos de la carne. Pero si vives por la carne, eso luchará contra el deseo del Espíritu. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Una lucha a muerte entre la carne y el Espíritu. Y un estilo de vida va a resultar a través de las obras de la carne. Y un estilo de vida muy diferente va a resultar a través del fruto del Espíritu Santo. Y es en ese contexto que Pablo nos da la lista de las obras de la carne. Y Pablo nos da la lista del fruto del Espíritu. Los versículos 19 al 21, las obras de la carne. Versículos 22 al 24, el fruto del Espíritu. ¿Cómo tú vas a vivir? ¿Cómo tú vas a mostrar tu libertad en Cristo? Por eso en el capítulo 6, versículo 4 dice: cada uno examine su propia vida. ¿Cómo tú vas a vivir? Por sus frutos lo conoceréis. Pablo no está hablando de una vida perfecta. Él mismo dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, versículo 1 del capítulo 6, vosotros que sois espirituales, restauradlos en espíritu de mansedumbre. Va a haber pecados, va a haber que lidiar con los pecados. Pero hermanos, de ninguna manera Pablo está entusiasmando al libertinaje. Cuidémonos no vivir para la carne. Los versículos 7 al 8, una advertencia bien sobria: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en los versículos 9 y 10, una exhortación importante para la vida de la iglesia: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no nos cansamos, segaremos. Así que hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Finalmente, Jesús en el libro de Gálatas, todo entendimiento correcto del Evangelio comienza y termina con Jesucristo. Él no solo cumplió la ley a cabalidad, sino que también ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, siendo hecho Él mismo maldición para librarnos de la maldición y para darnos la bendición. Nuestro amor a Él jamás nos debe hacer justificar el libertinaje, porque sería una vida de contradicción para el propósito de su muerte. El versículo 4 del capítulo 1 dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Vivir en el Espíritu implicará toda la intención de nuestro corazón en vivir libres de las influencias nocivas del presente siglo malo. El Señor nos ayude a captar, a abrazar, defender, internalizar el mensaje de Pablo a los Gálatas.